La convergencia de desastres naturales y profecías divinas es un tema fascinante que ha capturado la atención de muchas personas a lo largo de la historia. En este video exploraremos cómo ciertos fenómenos naturales extremos, como las tormentas de granizo y nieve en Rusia, pueden ser interpretados como señales del cumplimiento de profecías bíblicas. Esta perspectiva no solo nos ofrece una manera intrigante de ver el mundo que nos rodea, sino que también conecta eventos actuales con creencias y expectativas espirituales profundas. En los últimos años hemos sido testigos de una serie de desastres naturales que parecen desafiar toda lógica y precedentes. Desde terremotos devastadores hasta inundaciones sin precedentes, el planeta está experimentando un aumento en la frecuencia y severidad de estos eventos. Un caso notable son las recientes tormentas de granizo y nieve en Rusia, fenómenos que han sorprendido tanto a meteorólogos como a residentes locales. Pero, ¿y si estos eventos no fueran simplemente caprichos de la naturaleza? ¿Y si estuvieran señalando algo más grande, algo que trasciende la mera casualidad meteorológica? En muchas tradiciones religiosas y espirituales, los desastres naturales son vistos como señales divinas, advertencias o incluso juicios. En la Biblia, por ejemplo, hay numerosas referencias a eventos naturales que sirven como señales del poder y la voluntad de Dios. Desde las plagas en Egipto hasta los terremotos mencionados en el Apocalipsis, estos eventos son interpretados como mensajes divinos para la humanidad. En este contexto, las tormentas de granizo y nieve en Rusia pueden ser vistas bajo una nueva luz. Estas tormentas, inusuales por su intensidad y momento, podrían estar alineándose con ciertas profecías bíblicas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se menciona una gran tormenta de granizo que caerá sobre la tierra como parte de los juicios finales. Aunque es importante abordar estas interpretaciones con cautela y discernimiento, no se puede negar que para muchas personas de fe, estos eventos son más que simples coincidencias. La idea de que los desastres naturales puedan tener un componente profético añade una capa de significado y urgencia a nuestra comprensión del mundo. No solo estamos lidiando con los efectos inmediatos y tangibles de estos eventos, sino también con su potencial impacto espiritual y escatológico. Para aquellos que creen en la veracidad de las profecías bíblicas, cada nuevo desastre natural es un recordatorio de que los tiempos están cambiando y de que debemos estar preparados para lo que venga. Al conectar estos fenómenos con las profecías divinas, este video pretende ofrecer una perspectiva que va más allá de lo científico y lo racional. Invita a los espectadores a reflexionar sobre el estado del mundo y su propio lugar en él, considerando la posibilidad de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Esta narrativa no solo capta la atención, sino que también resuena con aquellos que buscan respuestas y consuelo en su fe. La tormenta de granizo sin precedentes que azotó Rusia no solo dejó una estela de destrucción física, sino que también tuvo repercusiones económicas y sociales profundas, así como implicaciones científicas y ambientales que merecen una atención detallada. Continuando con nuestra exploración de este evento catastrófico, examinamos ahora los múltiples niveles de impacto que dejó a su paso. La tormenta de granizo causó daños directos significativos en todo el país. Los edificios, tanto residenciales como comerciales, no pudieron soportar la fuerza del granizo. Tejados fueron perforados, ventanas hechas añicos y estructuras enteras colapsaron bajo el peso de las bolas de hielo, algunas de las cuales alcanzaban tamaños comparables a pelotas de béisbol. Las áreas rurales, donde los sistemas de construcción son a menudo menos robustos, sufrieron aún más, con granjas enteras devastadas. Los vehículos, estacionados a la intemperie, quedaron irreconocibles. El granizo destruyó parabrisas, abolló carrocerías y dejó muchos automóviles inservibles. Las carreteras se volvieron intransitables, bloqueadas por los escombros y el hielo acumulado, complicando aún más los esfuerzos de rescate y asistencia. Los cultivos, en plena temporada de crecimiento, fueron arrasados. Campos enteros de trigo, cebada y otros productos agrícolas fueron destruidos en cuestión de minutos, llevando a una pérdida significativa de alimentos y afectando la seguridad alimentaria del país. Los agricultores, muchos de los cuales dependen de una única cosecha para su sustento anual,
enfrentan ahora una crisis económica y existencial. La magnitud de los daños causados por la tormenta de granizo se traduce en pérdidas económicas que ascienden a miles de millones de dólares. La infraestructura dañada requiere reparaciones extensivas. Los edificios colapsados deben ser reconstruidos y los vehículos destruidos reemplazados. Estos costos ponen una presión tremenda sobre los recursos nacionales y locales, desencadenando una crisis económica. El sector agrícola, vital para la economía rusa, sufre un golpe devastador. La pérdida de cultivos no solo afecta a los agricultores, sino también a la cadena de suministro alimentario, lo que podría llevar a un aumento en los precios de los alimentos y una escasez generalizada. Los mercados financieros también reaccionan negativamente ante la incertidumbre, agravando la situación económica. La vida diaria de los ciudadanos se ve severamente interrumpida. Las escuelas cierran, los servicios de transporte se paralizan y las tiendas luchan por reabastecerse. La rutina diaria se convierte en una lucha por la supervivencia, con muchas familias desplazadas y hogares destruidos. Las comunidades se enfrentan a un estado de emergencia nacional, donde la prioridad inmediata es asegurar refugio y suministros básicos para los afectados. La tormenta de granizo en Rusia también plantea preguntas importantes sobre sus causas científicas. Los climatólogos y meteorólogos están de acuerdo en que el cambio climático desempeña un papel crucial en la intensificación de eventos meteorológicos extremos. El calentamiento global, resultado del aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, altera los patrones climáticos de maneras impredecibles. Los fenómenos como esta tormenta de granizo son cada vez más frecuentes y severos, lo que sugiere una conexión directa con el cambio climático. El aumento de las temperaturas globales conduce a una mayor evaporación del agua, lo que resulta en más humedad en la atmósfera. Esta humedad adicional puede alimentar tormentas más poderosas y, en casos como el de Rusia, provocar la formación de granizo de mayor tamaño y cantidad. La comunidad científica advierte que, sin acciones significativas para mitigar el cambio climático, eventos como este se volverán más comunes. La reducción de emisiones de carbono, la implementación de políticas sostenibles y el fomento de la conciencia ambiental son pasos cruciales para evitar futuros desastres de esta magnitud. Más allá de la destrucción física, esta tormenta de granizo tiene un profundo significado espiritual. En el contexto de las creencias bíblicas, tales eventos no son meramente coincidencias meteorológicas, sino posibles advertencias o señales divinas. En la Biblia, las plagas y desastres naturales a menudo son interpretados como mensajes de Dios, instando a la humanidad a reflexionar y cambiar sus caminos. Para muchos, la tormenta en Rusia podría ser vista como una advertencia divina. La magnitud y la inesperada naturaleza del evento sugieren que podría haber más en juego que simples fenómenos naturales. En el libro del Apocalipsis se menciona una gran tormenta de granizo como uno de los juicios finales que caerán sobre la tierra. Aunque es esencial abordar estas interpretaciones con cautela y discernimiento, la conexión entre el desastre y las profecías bíblicas ofrece una perspectiva que invita a la reflexión profunda. Este evento, entonces, no solo provoca una crisis material, sino también una crisis espiritual. Las personas comienzan a buscar respuestas más allá de lo evidente, reflexionando sobre el estado del mundo y sus propias vidas. ¿Es este un llamado a la humanidad para reconsiderar sus acciones y su relación con lo divino? ¿Podría esta tormenta ser una señal de tiempos proféticos, un recordatorio de que hay fuerzas mayores en juego? La devastación en Rusia se convierte en un punto de inflexión, no solo por el impacto inmediato, sino por las implicaciones espirituales y filosóficas que trae consigo. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, aún estamos a merced de fuerzas naturales y posiblemente divinas que trascienden nuestra comprensión. Continuando con nuestra exploración de la tormenta de granizo sin precedentes en Rusia, es crucial examinar cómo este fenómeno se conecta con referencias bíblicas al granizo como juicio divino. Este análisis no solo añade profundidad a nuestra comprensión del evento, sino que también ofrece una perspectiva espiritual que resuena con las creencias de muchos.
En la Biblia, el granizo es frecuentemente mencionado como una herramienta de juicio divino, utilizada por Dios para castigar y enviar mensajes importantes a la humanidad. Esta concepción del granizo como un signo de la intervención divina está profundamente arraigada en las Escrituras, donde se narra cómo Dios utiliza fuerzas naturales para manifestar su poder y justicia. El granizo no es simplemente una ocurrencia meteorológica en estos contextos. Es una manifestación tangible del juicio divino. En diversas ocasiones, Dios emplea el granizo para llamar la atención de las personas, castigar la desobediencia y subrayar la seriedad de su voluntad. Estos eventos son vistos como oportunidades para que la humanidad reflexione sobre sus acciones y se vuelva hacia Dios en arrepentimiento y obediencia. Uno de los ejemplos más conocidos de granizo como juicio divino se encuentra en el relato de las plagas de Egipto, específicamente en Éxodo capítulo 9, versículo 28. En este pasaje, Dios envía una devastadora tormenta de granizo sobre Egipto, como una de las 10 plagas para persuadir al faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. La tormenta de granizo fue tan severa que destruyó cultivos y mató a personas y animales que se encontraban al aire libre. Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino que también sirvió como un juicio directo contra el faraón y su resistencia a la voluntad divina. En Isaías capítulo 28, versículo 17, el granizo es mencionado en el contexto del juicio de Dios sobre los líderes corruptos de Israel. El versículo dice: «Y pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo». Aquí, el granizo simboliza la purificación y el castigo, destruyendo la mentira y la injusticia para restablecer la verdad y la rectitud. Ezequiel capítulo 13, versículo 13 ofrece otra referencia significativa. «Por tanto, así dice el Señor Dios: haré estallar una tormenta de mi furor, y habrá una lluvia torrencial en mi ira, y granizo de destrucción en mi furor para consumirla». En este pasaje, el granizo es parte de una serie de desastres naturales que Dios envía como castigo por las falsas profecías y la desobediencia de su pueblo. El granizo, como instrumento de destrucción, subraya la gravedad del juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. El libro de Apocalipsis, conocido por sus vívidas descripciones de los juicios finales, menciona el granizo en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. «Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande». En este contexto apocalíptico, el granizo es parte de los juicios finales que preceden al fin del mundo. La magnitud de esta tormenta de granizo destaca la intensidad del juicio divino y la inevitabilidad del cumplimiento de las profecías bíblicas. La devastadora tormenta de granizo en Rusia puede ser vista a través de este lente bíblico como una posible señal de juicio divino. Aunque es esencial abordar tales interpretaciones con cautela y discernimiento, no se puede ignorar que para muchos creyentes estos eventos naturales tienen un significado espiritual profundo. La conexión entre el granizo en la Biblia y los eventos actuales ofrece una perspectiva que invita a la reflexión sobre la condición espiritual de la humanidad y la necesidad de alinearse con la voluntad divina. Al considerar estos ejemplos bíblicos, podemos ver que el granizo no solo causa destrucción física, sino que también sirve como un llamado a la introspección y el arrepentimiento. En el contexto de Rusia, la tormenta de granizo podría ser interpretada como una advertencia para reevaluar nuestras acciones, nuestras prioridades y nuestra relación con lo divino. Este evento nos recuerda la fragilidad de la vida y la urgencia de buscar un propósito y una dirección más elevados. La tormenta de granizo sin precedentes en Rusia no solo ha dejado una marca indeleble en el paisaje físico y económico del país, sino que también ha resonado profundamente en el ámbito espiritual. A través de las referencias bíblicas al granizo como juicio divino, podemos ver una conexión entre los eventos actuales y los mensajes eternos de las Escrituras. Esta perspectiva añade una dimensión adicional a nuestra comprensión del desastre,
invitándonos a considerar no solo las causas científicas y las consecuencias inmediatas, sino también el posible significado espiritual más profundo. La historia de la tormenta de granizo en Rusia sirve como un recordatorio de la continua relevancia de las profecías bíblicas y de la necesidad de estar atentos a las señales del juicio divino. En un mundo cada vez más impredecible, estos eventos naturales extremos nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y la importancia de buscar la guía y protección divina. Al final, la convergencia de desastres naturales y profecías divinas nos ofrece una oportunidad para explorar nuestra relación con lo sagrado y reconsiderar nuestras acciones a la luz de las enseñanzas bíblicas. Nos invita a ver el mundo no solo a través de los lentes de la ciencia y la lógica, sino también a través de la fe y la espiritualidad, encontrando un equilibrio entre lo terrenal y lo divino en nuestra búsqueda de significado y propósito en la vida. Continuando con nuestra exploración de la tormenta de granizo en Rusia y su posible conexión con las profecías bíblicas, es fundamental considerar las señales del fin de los tiempos según las Escrituras. Estas señales, mencionadas en varios pasajes bíblicos, proporcionan un marco para interpretar eventos actuales como posibles precursores de la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. La Biblia describe una serie de señales que precederán al fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Estas señales incluyen guerras, hambrunas, terremotos y otros desastres naturales, los cuales sirven como advertencias de los cambios inminentes y la culminación del plan divino. Estos eventos no solo reflejan el caos y la tribulación en la tierra, sino que también subrayan la soberanía de Dios y su control sobre el destino del mundo. Entre las señales más destacadas se encuentran las guerras y los conflictos entre naciones. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, Jesús advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas palabras sugieren un aumento en la violencia y la inestabilidad global, indicando que la humanidad se encuentra en una fase de desintegración social y moral. Las hambrunas y las pestilencias también son señaladas como precursores del fin. En el mismo capítulo de Mateo, Jesús menciona: «Y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Estas calamidades afectan a las poblaciones de manera devastadora, demostrando la fragilidad de las estructuras sociales y económicas humanas frente a los desastres naturales y las enfermedades. Los terremotos son otra señal importante. Estos fenómenos naturales, que sacuden la tierra con una fuerza tremenda, son vistos como recordatorios del poder de Dios y su capacidad para alterar la creación. En Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesús dice: «Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». Estos eventos, aunque aterradores, son interpretados como signos del inminente cumplimiento de las profecías bíblicas. El discurso del olivar, pronunciado por Jesús en el Monte de los Olivos, es una fuente clave para comprender las señales del fin de los tiempos. Este discurso, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, ofrece una descripción detallada de los eventos que precederán al fin del mundo. Jesús habla a sus discípulos sobre la destrucción del Templo de Jerusalén, las tribulaciones que sufrirán los seguidores de Cristo y los desastres naturales que señalarán el acercamiento del fin. En Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, los discípulos preguntan a Jesús sobre las señales de su venida y del fin del mundo. Jesús responde: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.
y todo esto será principio de dolores. Este pasaje subraya la multiplicidad de señales que precederán al fin de los tiempos, enfatizando la necesidad de discernimiento y preparación espiritual. Jesús advierte sobre los falsos profetas que engañarán a muchos y describe un periodo de gran tribulación y sufrimiento antes de su segunda venida. El libro del Apocalipsis también ofrece una visión profética del fin de los tiempos. Escrito por el apóstol Juan, este libro es conocido por sus descripciones simbólicas y vívidas de los eventos apocalípticos. En Apocalipsis capítulo 6, se describe la apertura de los sellos que desencadenan una serie de juicios sobre la tierra, incluyendo guerras, hambrunas, pestilencias y desastres naturales. Uno de los pasajes más impactantes es Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 al 21. Donde se menciona un gran terremoto y una tormenta de granizo como parte de los juicios finales. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Este pasaje conecta directamente con la idea de que los desastres naturales extremos son señales del juicio divino y del inminente fin de los tiempos. La tormenta de granizo en Rusia puede ser vista como una de estas señales descritas en la Biblia. Aunque es importante abordar estas interpretaciones con una actitud de humildad y discernimiento, muchos creyentes encuentran en estos eventos un llamado a la reflexión y la preparación espiritual. La magnitud y la intensidad de la tormenta, junto con otros desastres naturales recientes, parecen alinearse con las descripciones bíblicas de los tiempos finales. Para aquellos que interpretan estos eventos a la luz de las Escrituras, la tormenta de granizo no es solo un fenómeno meteorológico, sino una advertencia divina. Sugiere que estamos viviendo en tiempos proféticos, donde las señales del fin se manifiestan con creciente frecuencia e intensidad. Esta perspectiva invita a una profunda introspección sobre la condición espiritual de la humanidad y la necesidad de un retorno a los valores y enseñanzas bíblicas. La relevancia de estas señales no se limita a una interpretación religiosa. También nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad de una mayor conciencia y preparación ante los desastres naturales. Independientemente de la perspectiva espiritual, los eventos como la tormenta de granizo en Rusia subrayan la importancia de abordar el cambio climático, fortalecer nuestras infraestructuras y estar preparados para enfrentar las crisis naturales con resiliencia y compasión. Continuando nuestra exploración sobre la tormenta de granizo en Rusia y su posible conexión con las profecías bíblicas, es esencial abordar cómo los desastres naturales modernos son analizados e interpretados en un contexto escatológico. Este análisis no solo ilumina la comprensión espiritual de estos eventos, sino que también ofrece implicaciones teológicas profundas para los creyentes en cuanto a su fe y preparación espiritual. En las últimas décadas, el mundo ha experimentado una serie de desastres naturales de magnitud significativa. Terremotos devastadores, huracanes intensos, incendios forestales incontrolables y tormentas de granizo sin precedentes, como la que afectó a Rusia, son ejemplos de fenómenos que han causado destrucción masiva y pérdida de vidas humanas. Estos eventos han llevado a muchos a preguntarse si estamos viviendo en tiempos profetizados en las Escrituras, donde tales desastres son vistos como señales del fin de los tiempos. Un ejemplo reciente es el huracán Katrina, que en 2005 devastó la ciudad de Nueva Orleans y causó una crisis humanitaria sin precedentes en los Estados Unidos. La magnitud del desastre, junto con la respuesta inadecuada y los posteriores problemas sociales, hizo que muchos creyentes interpretaran este evento como una advertencia divina. Similarmente, el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, que resultó en la catástrofe de Fukushima, fue visto por algunos como un presagio apocalíptico. Los incendios forestales que han arrasado vastas áreas en California, Australia y el Amazonas también se interpretan en un contexto escatológico.
La ferocidad y frecuencia de estos incendios, exacerbados por el cambio climático, llevan a algunos a verlos como juicios divinos o advertencias sobre el estado del mundo y la necesidad de un cambio radical en nuestro comportamiento y nuestras prioridades. Estos desastres naturales no solo causan devastación física y económica, sino que también tienen profundas implicaciones teológicas para los creyentes. En la tradición cristiana, los desastres pueden ser interpretados como señales del juicio divino, recordatorios de la soberanía de Dios y advertencias sobre la necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual. Para muchos creyentes, la interpretación de estos eventos se basa en pasajes bíblicos que describen los signos del fin de los tiempos. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús advierte sobre guerras, pestilencias, hambrunas y terremotos como precursores de su segunda venida. En el libro del Apocalipsis, las descripciones de los juicios divinos incluyen una serie de desastres naturales que traen sufrimiento a la humanidad, vistos como parte del plan divino para purificar la tierra y establecer un nuevo orden. Estas interpretaciones no son universales y varían según las diferentes denominaciones y tradiciones dentro del cristianismo. Sin embargo, comparten la creencia común de que los desastres naturales pueden tener un significado espiritual profundo, más allá de sus causas científicas. Para estos creyentes, los eventos como la tormenta de granizo en Rusia son recordatorios de que estamos viviendo en tiempos proféticos y que es necesario estar espiritualmente preparados. La percepción de los desastres naturales como señales divinas tiene un impacto significativo en la manera en que los creyentes abordan su fe y su preparación espiritual. La noción de que estos eventos son advertencias divinas impulsa a muchos a reforzar su fe, a buscar un mayor compromiso con las enseñanzas bíblicas y a prepararse para el regreso de Cristo. La preparación espiritual implica una serie de prácticas y actitudes que fortalecen la relación del creyente con Dios. Esto incluye la oración, el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad de fe y el arrepentimiento de los pecados. La convicción de que los desastres naturales son señales del juicio divino motiva a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios cristianos, buscando la justicia, la misericordia y la humildad. Además, la interpretación escatológica de los desastres naturales también puede influir en la forma en que los creyentes responden a las crisis. La caridad y la solidaridad se convierten en respuestas naturales a la devastación, reflejando el mandamiento bíblico de amar al prójimo. Las iglesias y organizaciones religiosas a menudo lideran esfuerzos de socorro y recuperación, ofreciendo apoyo material y espiritual a las víctimas de desastres. Sin embargo, la interpretación de los desastres naturales como señales del fin de los tiempos también presenta desafíos y controversias. Una de las principales críticas es que esta perspectiva puede llevar a la pasividad o al fatalismo, donde las personas ven los desastres como inevitables y parte del plan divino, lo que podría desalentar los esfuerzos para mitigar los riesgos o abordar las causas subyacentes, como el cambio climático. Además, la atribución de los desastres naturales a la intervención divina puede ser vista como insensible o dañina para aquellos que han sufrido pérdidas. Interpretar la devastación como un juicio divino puede añadir una carga emocional y espiritual a las víctimas, sugiriendo que su sufrimiento es una consecuencia de la desobediencia o el pecado. Es esencial que las interpretaciones teológicas de los desastres naturales sean equilibradas y compasivas, reconociendo tanto la soberanía de Dios como la necesidad de acción humana responsable. Los líderes religiosos y teólogos deben guiar a sus comunidades en una reflexión profunda y matizada que incluya tanto la fe como la razón. Continuando con nuestra exploración de los desastres naturales en Rusia y sus posibles interpretaciones escatológicas, enfocamos ahora en las tormentas de nieve. Estas tormentas tienen un impacto profundo en la vida diaria, poseen un simbolismo bíblico y una importancia cultural significativa, especialmente en el contexto de la discusión sobre el cambio climático. Las tormentas de nieve en Rusia son eventos meteorológicos comunes que, sin embargo, pueden tener consecuencias significativas en la vida cotidiana.
Las nevadas intensas interrumpen el transporte, cerrando carreteras y paralizando trenes y aviones. Las ciudades se ven obligadas a desplegar enormes esfuerzos de limpieza para mantener las vías transitables y el tráfico a menudo se convierte en un caos. Las escuelas y lugares de trabajo pueden cerrarse, obligando a las personas a quedarse en casa y afectando la productividad económica. La industria también sufre durante las tormentas de nieve. Las fábricas pueden enfrentar interrupciones debido a problemas de transporte y suministro de materiales, y la energía necesaria para mantener las instalaciones operativas puede ser limitada debido a cortes de electricidad. En las áreas rurales, donde la infraestructura es menos robusta, los agricultores enfrentan desafíos adicionales. Los animales pueden tener dificultades para encontrar alimento, y las instalaciones agrícolas pueden colapsar bajo el peso de la nieve. La seguridad humana es otra preocupación importante durante las tormentas de nieve. Las bajas temperaturas pueden llevar a hipotermia y otros problemas de salud, especialmente entre las poblaciones vulnerables como los ancianos y los sin hogar. Los accidentes automovilísticos aumentan debido a las carreteras resbaladizas, y las personas pueden quedar atrapadas en sus vehículos o hogares sin acceso a ayuda inmediata. La nieve tiene un simbolismo poderoso en la Biblia, asociándose con la pureza y el poder divino. En Job capítulo 37 se dice: Él dice a la nieve, desciende a la tierra, y a la llovizna y a las lluvias torrenciales, sean fuertes. Este versículo destaca la autoridad de Dios sobre la naturaleza, indicando que la nieve es una manifestación de su poder y control sobre el mundo. Otro pasaje significativo es Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice: Venid ahora y razonemos juntos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí, la nieve simboliza la pureza y el perdón, sugiriendo que, así como la nieve cubre la tierra en un manto blanco, el perdón divino puede purificar el alma humana. Este simbolismo bíblico resuena con la idea de que las tormentas de nieve pueden ser vistas como una señal del poder y la pureza de Dios. En un contexto escatológico, las tormentas de nieve podrían interpretarse como recordatorios del juicio divino y la necesidad de arrepentimiento y purificación. La blancura de la nieve, cubriendo toda imperfección en el paisaje, puede ser vista como un símbolo del perdón y la renovación que viene a través de la fe y la obediencia a Dios. La nieve tiene una importancia cultural profunda en Rusia. Históricamente, los inviernos rusos, con sus intensas nevadas, han jugado un papel crucial en la defensa del país contra invasores extranjeros, como durante las invasiones de Napoleón y Hitler. La capacidad de los rusos para adaptarse y sobrevivir a las duras condiciones invernales es una fuente de orgullo nacional y un símbolo de la resiliencia y fortaleza del pueblo ruso. Culturalmente, la nieve también tiene un lugar destacado en el arte, la literatura y las tradiciones rusas. Las pinturas de paisajes invernales, los cuentos de hadas y las festividades como Maslenitsa, que celebra el final del invierno, reflejan la profunda conexión de Rusia con la nieve y el invierno. La nieve simboliza tanto la belleza y la serenidad del paisaje invernal como los desafíos y la dureza de la vida en un clima severo. En el contexto religioso, la nieve también tiene un simbolismo significativo. Las iglesias ortodoxas rusas, con sus cúpulas doradas cubiertas de nieve, crean una imagen de pureza y santidad que resuena con el simbolismo bíblico de la nieve. La blancura de la nieve se asocia con la pureza espiritual y la presencia divina, recordando a los fieles la importancia de la fe y el arrepentimiento. Las tormentas de nieve y los patrones climáticos invernales en Rusia también juegan un papel importante en las discusiones sobre el cambio climático. Mientras que algunos pueden ver las intensas nevadas como una evidencia en contra del calentamiento global, los científicos explican que el cambio climático puede provocar patrones climáticos más extremos y erráticos, incluyendo nevadas más intensas en ciertas regiones. El aumento de la temperatura global puede llevar a más evaporación y, en consecuencia, a más humedad en la atmósfera.
Esta humedad adicional puede resultar en nevadas más intensas cuando las condiciones son adecuadas. Además, los inviernos más cálidos pueden tener periodos de frío extremo más marcados, lo que puede contribuir a tormentas de nieve más severas. La discusión sobre el cambio climático en Rusia incluye preocupaciones sobre cómo las alteraciones en los patrones de nieve y hielo pueden afectar la vida cotidiana, la economía y el medio ambiente. La desaparición gradual del permafrost y la reducción de la cubierta de hielo pueden tener consecuencias significativas para las comunidades indígenas, la infraestructura y los ecosistemas. Continuando con nuestra exploración sobre la tormenta de granizo en Rusia y las tormentas de nieve, ahora profundizamos en el contexto histórico y profético de estas anomalías climáticas, sus interpretaciones teológicas y su conexión con el cambio climático. Además, analizamos la escatología cristiana y la doctrina de la segunda venida de Cristo, incluyendo las señales que la acompañan y el proceso de juicio y renovación final. Las anomalías climáticas, como las tormentas de granizo y nieve en Rusia, han sido motivo de interpretación teológica y profética a lo largo de la historia. Para muchos creyentes, estos eventos no son simplemente fenómenos meteorológicos, sino señales del fin de los tiempos. La Biblia contiene numerosas referencias a desastres naturales como presagios de cambios significativos en el mundo, y estas interpretaciones han sido parte integral del pensamiento cristiano escatológico. Las interpretaciones teológicas de las anomalías climáticas a menudo se basan en las profecías bíblicas que describen el fin de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de los principios de dolores. Mateo capítulo 24, versículo al 8, que incluyen guerras, pestilencias y desastres naturales. Estos eventos son vistos como señales de la inminente segunda venida de Cristo y el juicio final. En el contexto ruso, las tormentas de nieve y granizo extremas pueden ser vistas como manifestaciones de estos dolores. La magnitud y la frecuencia de estos eventos sugieren a muchos creyentes que el mundo está entrando en una fase crítica de la historia divina. Estas interpretaciones se ven reforzadas por otros fenómenos globales como terremotos, inundaciones e incendios forestales, que juntos parecen pintar un cuadro de una creciente inestabilidad y tribulación. El cambio climático amplía esta discusión al introducir una dimensión científica a las anomalías climáticas. Los cambios en los patrones climáticos globales, atribuidos al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, han llevado a un incremento en la frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos. Las tormentas de nieve más intensas, como las que se han visto en Rusia, pueden estar relacionadas con estos cambios. Los científicos explican que el calentamiento global puede alterar los patrones de circulación atmosférica, lo que puede resultar en inviernos más extremos en algunas regiones. Esta conexión científica no está necesariamente en contradicción con las interpretaciones teológicas. De hecho, algunos creyentes ven el cambio climático como parte del plan divino, una herramienta utilizada por Dios para señalar el fin de los tiempos y llamar a la humanidad al arrepentimiento. La escatología cristiana, o el estudio de los últimos tiempos, incluye la doctrina de la segunda venida de Cristo. Esta doctrina es fundamental para la fe cristiana y se basa en las enseñanzas de Jesús y las profecías bíblicas, especialmente en el Nuevo Testamento. Jesús describió estos eventos en su discurso del Olivar, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Según estos textos, las señales incluirán la aparición de falsos profetas, el aumento de la iniquidad y eventos catastróficos en la naturaleza, como terremotos y hambrunas. Estas señales sirven como advertencias para que los creyentes se mantengan vigilantes y preparados para la venida del Señor. La segunda venida culmina en el juicio final, donde todos serán juzgados por sus acciones. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, Juan describe el juicio ante el gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según lo que está escrito en los libros, incluidos el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, simbolizando la condenación eterna.
Después del juicio, la Biblia promete una nueva creación. En Apocalipsis capítulo 21, Juan describe una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la morada de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Esta nueva creación será un lugar de perfección, sin dolor, muerte ni sufrimiento, donde Dios reinará eternamente con su pueblo. Las anomalías climáticas actuales, cuando se interpretan en el contexto de la escatología cristiana, pueden ser vistas como parte de las señales que preceden a la segunda venida de Cristo. Las tormentas de nieve y granizo en Rusia, junto con otros eventos climáticos extremos en todo el mundo, parecen encajar en las descripciones bíblicas de los tiempos finales. Para los creyentes, estos eventos no solo subrayan la necesidad de preparación espiritual, sino que también refuerzan la importancia de vivir de acuerdo con los principios cristianos. La percepción de que estamos viviendo en tiempos proféticos puede motivar a las personas a buscar una relación más profunda con Dios, a arrepentirse de sus pecados y a ayudar a otros en tiempos de crisis. Continuando nuestra exploración de las anomalías climáticas, la escatología cristiana y las interpretaciones de los desastres naturales, ahora profundizamos en el concepto del anticristo y el declive moral en los últimos tiempos. Además, abordaremos la importancia de la resistencia y la fidelidad en tiempos de prueba, proporcionando ejemplos bíblicos que inspiran y guían a los creyentes. La figura del anticristo es una de las más inquietantes y debatidas en la escatología cristiana. Según la Biblia, el anticristo es un líder futuro que se opondrá a Cristo y engañará a muchos, llevando al mundo a un periodo de gran tribulación y declive moral. El anticristo es mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento. En 1 Juan capítulo 1 versículo 18 al 22, el apóstol Juan advierte sobre la llegada del anticristo y de muchos anticristos menores, refiriéndose a aquellos que niegan a Cristo y sus enseñanzas. Sin embargo, la descripción más detallada del anticristo se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, donde Pablo escribe: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Este hombre de pecado o hijo de perdición es una figura de gran poder y engaño, que usurpa el lugar de Dios y lleva a muchos a la apostasía. En el libro de Apocalipsis, el anticristo se presenta como la bestia que surge del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10. Un líder que recibe poder del dragón, Satanás, y gobierna con tiranía, exigiendo adoración y persiguiendo a los santos. La aparición del anticristo está asociada con un marcado declive moral en el mundo. Según la Biblia, los últimos tiempos estarán caracterizados por una creciente maldad y rechazo de los valores divinos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 5, Pablo describe este periodo. «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita». Este pasaje subraya la degradación moral y espiritual que acompañará a los últimos tiempos, donde los valores egoístas y hedonistas prevalecerán y la verdadera piedad será sustituida por una apariencia superficial de religiosidad. El anticristo, en este contexto, será un líder carismático que capitalizará esta decadencia moral para ganar seguidores y establecer su dominio. Las advertencias sobre el engaño y el declive moral asociado con la aparición del anticristo son claras y repetidas en las Escrituras.
Los creyentes son llamados a estar vigilantes y a no dejarse llevar por las mentiras y los engaños que caracterizarán este periodo. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús advierte: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia resalta la sofisticación del engaño que acompañará al anticristo, capaz de confundir incluso a aquellos que son firmes en su fe. Los creyentes deben estar profundamente arraigados en las enseñanzas de Cristo y en la verdad de las Escrituras para resistir estos engaños. En medio de las pruebas y tribulaciones de los últimos tiempos, la Biblia llama a los creyentes a resistir las mentiras del anticristo y a mantenerse fieles a Dios. Esta resistencia no solo es un acto de fe, sino también un testimonio poderoso de la verdad y la justicia divinas. La resistencia a las mentiras del anticristo y la fidelidad a Dios son temas recurrentes en la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, Pablo insta a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Este pasaje subraya la necesidad de estar preparados espiritualmente para enfrentar las pruebas y mantenerse firmes en la fe. En el libro de Daniel encontramos ejemplos poderosos de resistencia y fidelidad en tiempos de prueba. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrac, Mesac y Abed-Nego, enfrentaron la persecución y el peligro por su fe. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abed-Nego se negaron a adorar la imagen de oro levantada por el rey Nabucodonosor, a pesar de la amenaza de ser arrojados al horno de fuego ardiente. Su respuesta refleja una fe inquebrantable. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3, versículo 17. Además de los amigos de Daniel, la Biblia ofrece numerosos ejemplos de resistencia y fidelidad en tiempos de prueba. Uno de los más destacados es el apóstol Pablo, quien enfrentó persecuciones, encarcelamientos y adversidades por su fe. En 2 Corintios 11, verso 23, Pablo describe algunas de sus tribulaciones. En trabajos, más abundante; en azotes, sin número; en cárceles, más; en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo es un modelo de resistencia y fidelidad, manteniéndose firme en su misión a pesar de las adversidades. Su ejemplo inspira a los creyentes a perseverar en su fe y a confiar en la providencia de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Otro ejemplo notable es el de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, Esteban es arrestado y llevado ante el Sanedrín por su testimonio de Jesucristo. En su defensa, Esteban pronuncia un discurso apasionado que repasa la historia de Israel y acusa a sus oyentes de resistir al Espíritu Santo. Su valentía y fidelidad le cuestan la vida, ya que es apedreado por su testimonio. Sin embargo, en sus últimos momentos, Esteban demuestra una fe inquebrantable y un espíritu de perdón, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. La resistencia y la fidelidad en tiempos de prueba no son solo conceptos teóricos, sino prácticas esenciales para los creyentes de hoy. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, los cristianos enfrentan múltiples presiones que pueden poner a prueba su fe.
Desde la persecución abierta en algunos países hasta las sutiles presiones culturales y sociales en otros, la necesidad de mantenerse firmes en la fe es más relevante que nunca. Los ejemplos bíblicos de resistencia y fidelidad ofrecen un modelo a seguir para los creyentes modernos. Ellos nos enseñan que la fe auténtica no es solo una creencia intelectual, sino una convicción profunda que se manifiesta en acciones y decisiones diarias. La resistencia a las mentiras y las injusticias del mundo y la fidelidad a los principios de la fe cristiana son actos de testimonio que glorifican a Dios y fortalecen la comunidad de creyentes. La exploración de las anomalías climáticas, el cambio climático, la eschatología cristiana y la figura del anticristo nos lleva a una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que enfrentan los creyentes en los últimos tiempos. La Biblia ofrece una rica fuente de sabiduría y orientación para interpretar estos eventos y vivir con fidelidad y resistencia en medio de las pruebas. Con otros desastres naturales, pueden ser vistos como señales que nos llaman a la reflexión y la preparación espiritual. La figura del anticristo y el declive moral asociado con su aparición nos advierten sobre los peligros del engaño y la necesidad de una fe firme. Los ejemplos bíblicos de resistencia y fidelidad, desde Daniel y sus amigos hasta el apóstol Pablo y Esteban, nos inspiran a mantenernos fieles y a resistir las pruebas con valor y confianza en Dios. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de las profecías bíblicas y su conexión con los eventos climáticos actuales. Hemos explorado cómo las tormentas de granizo y nieve en Rusia, así como otras anomalías climáticas, pueden ser interpretadas como señales de los tiempos finales. También hemos visto la importancia de la resistencia y la fidelidad en medio de estos desafíos, inspirándonos en los ejemplos bíblicos de fortaleza y fe inquebrantable. Gracias de nuevo por tu tiempo y tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.